Marlene Letona Rivera, orgullosa guatemalteca, saludándoles en mi calidad de embajadora y también como voluntaria dentro de la organización Youth for Human Rights International, y de lunes a viernes pues ahí laborando dentro de la institución del Procurador de los Derechos Humanos a cargo del Departamento de Promoción. Pues me apasiona la docencia, la he desarrollado en diferentes momentos con diferentes grupos desde preprimaria hasta diferentes universidades. Hemos apoyado también a nivel nacional e internacional. Y el día de hoy compartir unas breves líneas, esperando dejarlos motivados en relación a derechos humanos. Una breve introducción de qué son los derechos humanos, que lamentablemente se han vendido mal, se han posicionado de alguna forma equívoca, y todo esto por supuesto que sabemos que tiene una razón de ser, y es desde las élites de poder, que definitivamente no quieren que ese cambio radical llegue a las estructuras de nuestra sociedad y que tengamos una sociedad más incluyente, que tengamos una sociedad más humana, más consciente, más responsable, y por supuesto que nos vayamos al borde de la deshumanización como hemos estado pues, en estos últimos tiempos. Y sobre todo después de tener esta confrontación con nuestra propia humanidad dentro de esta crisis sanitaria a nivel mundial, y que bien vale la pena que nosotros le demos la importancia a lo que nos corresponde como personas, como humanos. Y bueno, muchas veces nos hemos preguntado de dónde surgen los derechos humanos. Y las fundamentaciones en materia de derechos humanos son muchísimas, así como es la variedad del ser humano. Pero podemos hacer un análisis desde el justnaturalismo, por naturaleza. Por naturaleza el ser humano tiene una valía, por naturaleza el ser humano es diferenciado de las demás especies del reino animal a donde pertenecemos, y es por esa capacidad que tenemos de raciocinio. Y así como a Dios tiene una característica muy determinante y única, que es la divinidad, el ser humano tiene ese valor que es la dignidad humana. Y muchas veces no lo podemos aterrizar, no lo podemos plasmar, pero es todo eso valioso por el simple hecho de haber nacido humanos, con la capacidad de razonar, con la capacidad de diferenciarnos e incluso reencauzarnos cuando así amerita, a diferencia, ¿verdad?, de una vida instintiva y sin algún sentido. También esa palabra dignidad humana, que es como una palabra mágica, enfoca muchos aspectos que vamos a desarrollar, por supuesto, pero desde el justnaturalismo, por el hecho inherente de ser seres humanos. Y también desde la ética, desde todo aquello que dentro de los diferentes momentos de la sociedad, de la humanidad, se ha considerado bonito, útil, relevante, aceptable. Y vemos que esto pues ha sido diferenciado en diferentes momentos de la historia y en diferentes espacios del planeta, ya que lo que para algunas sociedades es bueno, para otras no es tan bueno, o para otros es irrelevante. Y de alguna forma no ha habido cuestiones que se han tomado. Y por supuesto ha sido una lucha histórica que se ha plasmado en leyes, que se ha plasmado en tratados, en convenciones, en el sentido de darle respuesta a las necesidades de las personas. Lamentablemente, para poder hablar de derechos de las mujeres, hemos tenido muchas víctimas, mucho derramamiento de sangre, y de igual forma si podemos hacer el abordaje de los diversos derechos humanos que se han venido desarrollando para atender a grupos específicos, o sea, esos grupos que la misma sociedad ha ido vulnerabilizando. No es que hayan nacido vulnerables, sino que la misma sociedad pues, ha ido vulnerabilizando. Y para aterrizar en la positivista, la teoría positivista o la fundamentación de derechos humanos positivista. Y esta es aquella que ya se plasma, ¿verdad?, en las diferentes leyes. En este caso, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se plasmó pues ese compromiso de humanidad, ese contrato de humanidad. Y cuando hablamos de la positivista, estamos hablando de todos esos instrumentos dentro del derecho internacional que han sido aceptados y ratificados por los estados, pero también aquellos que no han sido aceptados y ratificados, y también todos aquellos
que son de utilidad para la humanidad, que no precisamente tendrían que estar plasmados dentro de un instrumento, pero que son necesarios porque eso va a cambiar la vida de las personas, porque eso va a hacer incidencia en la vida de las personas. Y ahí podemos nosotros también hablar del libro de libros, ¿verdad? De las Sagradas Escrituras, que también son esa línea que si la interpretamos pues en favor de la humanidad, es el libro de los más valiosos, por supuesto. Y pues ya viendo un poquito de cómo ha surgido ese concepto de los derechos humanos, que en su primera instancia se clasificaron o se englosaron dentro de los derechos, dentro del derecho natural, los derechos naturales, y ya luego dio ese salto, ¿verdad?, a derechos humanos. Esto fue posteriormente a aquella Segunda Guerra Mundial y surgió como una preocupación de humanidad, en donde los líderes positivos de el planeta en ese entonces se pusieron a analizar y evaluar qué podían hacer para que no se repitiera lo que se había dado en la Segunda Guerra Mundial, cómo se podían establecer compromisos, acuerdos, bases de alguna forma escritas para adquirir esos compromisos. Y surgió la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en sus 30 artículos condensan los derechos humanos básicos fundamentales. Dentro de este instrumento que surgió de buena voluntad, de buena fe, de la buena fe de los estados que en ese entonces pues se reunieron y se sentaron, y Eleanor Roosevelt, la esposa del presidente de ese entonces, condensó dentro de este instrumento diferentes derechos humanos fundamentales, tratando de ser incluyente, integrando allí los derechos individuales, los derechos económicos, sociales y culturales, que de alguna forma representan las diferentes formas de ver o de orientar dentro del derecho interno las políticas y la práctica de los derechos humanos. Dentro de algún enfoque capitalista o dentro de algún enfoque socialista, la idea era hacer un instrumento integrador y de buena fe. Una declaración, ¿verdad? Como cuando se declaran las buenas intenciones o el aprecio o el afecto o el gusto hacia otro ser humano, eso no da nada por sentado. Únicamente estamos sacando al exterior lo que tenemos acá, que es positivo, o lo que tenemos acá que consideramos que va a sumar a la humanidad. Y bueno, actualmente la Organización de Naciones Unidas la integran 192 países y su ámbito de protección, su sistema de protección se ha ampliado a través de muchos instrumentos que se han aceptado, ratificado, y que a través de estos instrumentos lo que se busca no solo es el respeto de la soberanía de cada uno de los estados, de los países, sino que se busca que dentro del derecho interno se creen los mecanismos legales, entiéndase instrumentos legales, para darle vida a esos compromisos dentro del derecho internacional. Y de ahí vemos que hay un rol muy importante de las organizaciones sociales. Hay un rol muy importante de los líderes dentro de la sociedad, porque nosotros nos podemos constituir dentro de las organizaciones para hacer esos informes de vivencia de los derechos humanos. Porque dentro del aparato estatal, pues se van a hacer informes, pero van a ser informes de alguna forma sesgados porque son los entes obligados a darles vida, a cumplirlos. Y dentro de la sociedad nosotros podemos ver otro panorama, otra perspectiva mucho más apegada a la realidad. Y bueno, esto es a manera de introducción y motivación, espero yo, en materia de derechos humanos, para poder compartir un poquito de ese vasto mundo el día de hoy. Y es el artículo número 18, ¿sí? Por acá tenemos, esta es una versión mediada, la cual voy a dar lectura, y es la libertad de pensamiento. En Guatemala está reconocido dentro de nuestra Constitución como libertad de culto y religión. Y acá dice, todos tenemos el derecho de creer en lo que queremos creer, de tener una religión o de cambiarla si así lo queremos. Y esto trae a mi memoria las sabias palabras de mi Señor Padre. Yo tengo presente cuando pues yo inicié ese ejercicio de mi fe, ese ejercicio de mi relación con Dios. Y que yo llegué muy emocionada, tenía 8 añitos y llegué muy emocionada con mi papá, porque
porque una de mis compañeritas de estudios me había invitado a ir a la iglesia en San José Chapea, a la iglesia Nueva Jerusalén. Y bueno, yo llegué muy emocionada y le digo, mira papá, yo voy a ir el domingo a la iglesia, a la escuelita dominical, porque me invitó mi hermana Clarita. Y mi padre se puso muy serio. Y yo, esto está raro, porque no estoy contándole nada negativo. Y me llamó y me sentó. Y me dijo, hija, tú sabes que somos pioneros en cuanto al ejercicio de la fe como cristianos evangélicos acá y en Guatemala. Y me empezó a hablar de la incidente labor de mi abuelo paterno, de mis tíos. Y por otro lado, me dice, y eso no está mal, está bien, pero yo quiero que tú tomes una decisión con total y absoluta determinación y libertad. Uh-huh. Y entonces me dijo, yo te sugiero que no tomes una decisión apresurada, que tomes una decisión cuando ya hayas tenido la oportunidad de ver la perspectiva completa, el panorama completo. Y entonces tengas total y absoluta determinación, que es lo que tú quieres, que es lo que a ti te llena, que es efectivamente lo que te va a generar lo que tú necesitas que te genere. ¿De acuerdo? Le dije yo, ¿y eso qué es? Y bueno, me recomendó hacer el recorrido, ¿no? Y no te limites a poder interpretar la fe de las personas cristianas católicas, no te limites, ¿verdad?, en poder conocer sin prejuicios a los mormones, y así me mencionó, ¿verdad?, las diferentes religiones que existen. Y también he tenido la oportunidad de compartir en ceremonias mayas. Entonces, cuando yo escuché a mi padre, bueno, dije, me parece válido, me parece justo. Y sobre todo en el sentido que me crié en un espacio en donde la mayoría de personas pertenecen a la comunidad chiquel. Entonces me crié con esa oportunidad de interactuar y vivir de primera fuente y desmitificar desde mi vivencia muchos de los prejuicios racistas a los cuales pues hemos crecido dentro de nuestro estado, que se ha constituido como excluyente racista. Entonces desde esa perspectiva dije yo, es verdad, y me voy a dar la oportunidad. Y efectivamente no tuve la dicha, ¿verdad?, de poder hacer ese tour por las diferentes formas de desarrollar este derecho del artículo número 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero luego de un año, con total convicción, tomé esa decisión. Y por supuesto, algo muy, muy importante que se enfoca desde esos derechos humanos. Yo creo que Dios es un caballero por excelencia. Y este caballero por excelencia que toca nuestro corazón, que nos conquista con lazos de amor, que nos enamora para que pues estemos involucrados, ¿no?, en ese verdadero evangelio que es el ir a hacer discípulos a las naciones, y que va más allá de cualquier religiosidad y que nos permite la dicha de una relación de intimidad con Dios y de poder ir creciendo, y que tristemente pues no podemos pedir esa misma vivencia o esa misma apreciación de todos aquellos que no han tenido esa oportunidad, especialmente de aquellas personas que han tenido mucha exclusión, mucha discriminación en cuanto a la vivencia de sus derechos humanos, y que no han tenido esta oportunidad, como en mi caso, de poder tener un padre que conscientemente tocara no solo mi corazón, sino a mi conocimiento, a mi raciocinio como persona, para poder tomar una decisión que iba a beneficiar mi vida desde esos derechos humanos que no son tangibles, porque nuestros derechos humanos, si bien es cierto, es una lista de nuestros derechos humanos materiales, aquellos que nos van a dar bienestar, satisfacción, pero también están todos esos derechos humanos que no son tangibles, que no son materiales, pero que son esenciales del ser humano. Y regresando a la palabra mágica, que es lo que quiero dejar por allí como síntesis de la enseñanza, que es la dignidad humana, y que es la razón de ser de los derechos humanos, que es también como el punto de partida, pero también esa meta hacia donde llegar. Y la dignidad humana es, como decíamos, ¿verdad?, esa característica de la humanidad, de la persona, esto abarca a todos y todas,
y que yo creo que nuestro Señor Jesucristo pues lo vino a demostrar palpablemente en el ejercicio de su ministerio, que fue totalmente revolucionario y por supuesto en pro de las personas. Y es el sentido, ¿verdad? Que así como la divinidad es la característica de Dios, la característica principal del ser humano es su dignidad humana. Punto de partida de los derechos humanos, punto de llegada a los derechos humanos. Ese valor intrínseco por el hecho de ser humano. Pero también es ese derecho que yo tengo como persona de conformarme yo, sin coacción, sin manipulación, el hecho de poder definir y decidir qué quiero ser, cómo quiero ser y con quién quiero ser, cómo quiero conformar mi familia, cómo quiero conformar mi desarrollo profesional, cómo quiero yo desarrollar lo que soy desde el yo, desde esa libertad del ser, con autonomía, sin injerencia externa alguna y mucho menos coacción, sin el vivir para otros, sino simplemente el derecho que tengo de ser yo. Y ahí vemos que todos somos tan diferentes. En el sentido también de poder estar bien, de que tengo derecho a mi bienestar, la satisfacción plena de todos mis derechos humanos, indistintamente. Y por supuesto que este es un derecho humano, este es un espacio de la dignidad humana en donde todos mis derechos humanos tienen que ser satisfechos, tanto mis derechos materiales como mis derechos espirituales o mis derechos internos del alma. Y la otra cuestión bien importante, que es el componente de la dignidad humana, es el derecho a una vida libre de violencias, sin malos tratos, sin vejámenes, sin humillaciones. Y desde ese momento, al tener la noción o el concepto de la dignidad humana, que no es solo lo que no debo hacer, sino que es también todo aquello que debo de hacer con las otras personas, todo lo que venga a sumar. Y entonces, ¿cómo vamos a validar a otra persona? ¿Cómo vamos a sumar a su ser, a ese ser individual? Comprenderlo, apoyarlo, motivarlo. Y por supuesto, ¿verdad? Que tenga ese derecho de ejercer el artículo número 18, esa libertad de pensamiento. Y viene a mi mente, pues, como mi Señor Padre pues, me permitió el enamorarme conscientemente de Dios y el poder ejercer esa relación con Él con mucha plenitud y poder alcanzar mucho más allá de lo que hubiese podido alcanzar con un simple sí o un simple no. Y es el hecho dentro de la dignidad humana, de todo lo que va a sumar a las personas. De, por ejemplo, cómo sentimos nosotros con algo tan sencillo y tan simple como es un like en Facebook o un corazoncito, que es otro nivel y que ha generado un sinfín de situaciones por allí, pero eso no viene al caso, pero solo para que tengamos una muestra de qué es lo que nosotros necesitamos hacer con las otras personas. Y por supuesto, ¿verdad? Esto yo lo relaciono con lo que se dice de unas palabras muy sabias, ¿verdad? De que el amar a otros como a nosotros mismos o como a Dios. Y eso pues yo creo que sintetiza por allí lo que es la dignidad humana, el valor que le damos a la otra persona, dejando de lado los prejuicios y por supuesto sin ponernos desde una plataforma diferenciada, ¿verdad? Sabiendo de que pues como personas hemos tenido diferentes oportunidades de conformarnos nosotros. La gran mayoría no ha tenido la oportunidad de definir con autonomía qué es lo que quiere ser o hacia dónde orientar su vida. Y cómo también desde esas lesiones que vamos cargando en el día a día, cómo se externan, ¿verdad? En esas oportunidades de vida y en esas oportunidades de poder llegar a tener una sustancial base para poder tomar una decisión en el ejercicio del artículo 18. Entonces nuestro reto es bastante grande. Yo creo que podemos hacer una gran incidencia como personas espirituales. Podemos hacer una gran incidencia desde el sentido que la educación en derechos humanos es una herramienta fundamental para poder tener el acceso a una vida libre de violencias y por supuesto el poder ir eliminando toda esa tipología de violencias, iniciando con nosotros.